of the Ukraine. There has been a lot of poking from particularly in other parties saying, well, your record wasn't terribly strong. Esto es un detector de mentiras. Voy a hacerle unas preguntas y usted va a contestar sí o no, ¿entendido? ¡Sí! Había un jugador muy joven y de una exótica nacionalidad rondando por los ojos de los mejores ojeadores del fútbol europeo. Tan talentoso era que a su corta edad y por el flojo nivel de su selección se le cargaba toda responsabilidad para hacer grande a su nación futbolísticamente hablando. Por otro lado había un bloguero, ese no tan joven pero bastante astuto, quien pasó de ser una persona como cualquier otra a ser quien revelara que aquel joven jugador de nacionalidad exótica nunca existió, que era imaginario y engañó al público, a los seguidores y sobre todo burló completamente a la prensa del mercado de fichajes. En este video vamos a conocer la impresionante historia de la mentira más grande del fútbol, pero no como coloquialmente se usa ese término para desmeritar a algún jugador, sino más bien en el sentido literal, un jugador fantasma con una intención detrás que dejó atónito al mundo. Algunos de ustedes me presentaron la historia y la gran mayoría votó por ella, así que quédate porque comenzamos. Antes de presentar a este curioso personaje hay que entender el antes de todo, aquel origen que tan significativo sería para la gran revelación. Nos ubicamos en Moldavia, un país en Europa que a diferencia de muchos no puede presumir de tener una gran calidad de vida, siendo el más pobre del continente solo después de Ucrania. El fútbol por ende en este país no es muy desarrollado, entendiendo también lo chico que es a comparación de otros similares. Exsoviético, este combinado nacional apareció en los años 90 y ha competido de la mano de fracasos constantes en cada eliminatoria desde Estados Unidos 94. Las Euros también ha sabido esquivarlas y de clubes ni hablar. Si somos flexibles podemos ameritarle la campaña del Sheriff Tiraspol en 2021, pero todos sabemos que este equipo no hace parte del país como tal, pese a que ha jugado la Liga Moldava, eso sí manteniendo una larguísima y aburrida hegemonía que le ha quitado cualquier pequeño indicio de competitividad a la competencia, valga la redundancia. Eso sería lo poco que puede demostrar este abandonado país futbolísticamente hablando. Entonces, que naciera de la nada una gran promesa, que fuera un boom, un joven jugador que increíblemente teniendo una de las peores canteras del continente haya deslumbrado los ojeadores de los más importantes clubes, era básicamente un milagro para el fútbol moldavo, y por ello decimos que la responsabilidad de este joven prometedor futbolista era tan grande, aunque a la hora de la verdad nadie lo había visto. ¿De verdad? El nombre Masal Bugdub era el más pronunciado primero en el país de Moldavia y luego fuera de él, todo debido a una noticia lamentablemente falsa, aunque también podríamos llamarle un engaño completamente brillante. ¿Te gusta el contenido de este canal? ¿No te pierdes ningún video y disfrutas de estas historias? Si es así, felicidades, qué buen gusto. Dejando un simple like y comentando en cada video estarás apoyando al canal, ya que esto le manda señales al algoritmo de YouTube para que lo recomiende mucho más. Con toda una historia de fondo inventada, tal como si se tratara de un personaje de una serie, los detalles eran imprescindibles si se quería engañar con éxito. Esta historia describía detalladamente a Masal Bugdub, un prodigio adolescente nacido en Moldavia que entonces tendría un talento digno de ser visible al mundo. Y así, desde un simple blog redactado por los creadores de esta mentira, llegó hasta uno de los periódicos más importantes del planeta. The Times, periódico británico, habría sacado una nota sobre las 50 estrellas emergentes más importantes de la actualidad del fútbol. Después, la misma información se expandió por otros medios relevantes como When Saturday Comes o Goal.com. Este artículo era como un ranking de las 50 jóvenes promesas y en la posición número 30 aparecía el nombre Masal Bugdub, junto a una pequeña descripción que destacaba por sobre las demás debido a lo inusual que era. Decía el mejor de Moldavia, atacante de 16 años que ha sido fuertemente vinculado con un movimiento en el Arsenal, así como también con otros grandes clubes. También lograron falsificar informes de la Associated Press, una cadena de información estadounidense muy confiable, pero al parecer no muy resistente a hackeos. Todo esto apoyó la idea de que este jugador sí existía y por ende estos importantes medios le dieron luz al engaño vendido como el futuro crack. El artículo de Wikipedia con el perfil falso duró casi un año público y aunque no se sabe con exactitud cuándo, los medios que difundieron la noticia de Bugdub tuvieron que disculparse, en parte para echarle la culpa a la mala información que habían encontrado en el Associated Press. Como tenía que ser, se eliminó a este personaje de la lista que sí compartía con jóvenes reales, una mancha grande en la historia de estos respetados medios que ingenuamente cayeron en la trampa porque todo engaño tiene una intención detrás. Ahora conocemos al periodista irlandés Declan Barley, quien cansado de la prensa vendehumo había llevado a cabo
este plan pensado desde años atrás. Pero vamos paso a paso. El nombre de este supuesto jugador, Masal Bugdub, era muy similar a como se diría en irlandés mi pequeño burro negro. Como ven en la pantalla se escribe muy parecido e igual se pronuncia casi de la misma manera. Esta frase de mi pequeño burro negro es famosa en Irlanda por ser el nombre de un cuento popular del país. Cuento que trata sobre un vendedor deshonesto que buscaba precios exagerados para vender a un burro perezoso. La ironía detrás del caso es que incluso el nombre tenía un origen desde la misma crítica que se le quería hacer al negocio del deporte rey, específicamente con las millonarias y descabelladas transferencias. Esta historia funcionó entonces como fuente de inspiración para que Declan llevara a cabo el engaño. También se crearon diferentes cosas ficticias en la biografía del jugador e incluso se inventó un periódico moldavo con un nombre satírico, también en referencia a cómo la prensa usaba el mercado. Y la poca claridad que naturalmente tiene para dar por hecho noticias falsas, fuera de contexto y tergiversadas en el trayecto de fuente a fuente. Porque para nadie es un secreto que muchos de esos rumores oficiales que escuchamos en las ventanas de junio o incluso en las de diciembre son pura basura. Tic-tac. Tic-tac. Con el pasar de los años, otras personas que investigaron dieron con la anatomía y la estructura de todo el engaño y lo que significaba cada detalle. También descubrieron el cómo fue posible que pudiera atravesar todo tipo de filtro periodístico o incluso seguridad del internet. Pero lo más interesante fue cuando hallaron el por qué lo había hecho. No, mentiras, eso nadie lo descubrió, fue el mismo creador quien lo confesó en 2017. Más allá del experimento social, la mente maestra detrás del engaño, Declan Bartley también tenía sus intenciones. Él era periodista, como les dije, y había sido forzado por su trabajo durante años a escribir y difundir especulaciones vacías sobre transferencias de fútbol. Es decir, que mientras hacía parte del mismo sistema que odiaba, pudo construir a este personaje que finalmente burló la credibilidad de estos medios. Una historia más corta de lo habitual, pero que sin duda había que contarla alguna vez, porque estafas y engaños hemos visto muchos en el fútbol. De hecho, he también hablado de algunos en anteriores ocasiones. Sin embargo, este es un caso único e irrepetible. Y al final, aunque muchos salieron afectados, sobre todo económicamente, además de la moralidad que conlleva hacer o no hacer una noticia falsa, este personaje ficticio fue con certeza una buena herramienta de crítica hacia aquellos medios quienes muchas veces por clics o reproducciones se inventan sus noticias falsas, o por lo menos las exageran, cosa que no se castiga y muchas veces se premia. El mundo de las transferencias es bastante complejo, ya que como en un tribunal o en una corte, la verdad es relativa y la distorsión de esta puede provocar malentendidos muy frecuentemente. Comenten qué otra historia de este tipo quisieran ver en el canal. Un saludo para quienes adivinaron o recomendaron de por sí el tema del video y no olviden revisar las encuestas para que voten por los siguientes videos. Sin más, espero que este video haya sido de su agrado, pero sobre todo que les haya parecido interesante. Ya saben que si quieren ver más de este tipo de contenido, la mejor ayuda es dejando sus interacciones, bien sea en likes, comentando y suscribiéndose si es que aún no lo han hecho. Yo soy Chapas del Crack y nos vemos en la próxima.